grabado y queda después, va a quedar en el aula del curso. Entonces, les decía que si ustedes van al aula virtual del curso, aquí nosotros en la unidad 4 ya tenemos, bueno, además de los enlaces, no sé qué le pasó, que se sale. Tenemos unos ejercicios que fueron, se sale. Esta guía de ejercicios unidad 4 son ejercicios, son parecidos a los que están en el capítulo 9 del libro. Recuerden que el libro, esos son los principales. Aquí está el libro guía, lo pueden descargar. Capítulo 9 para la unidad 4. Y tenemos este otro que dice ejercicios de la clase 10 de junio, que es donde está el ejercicio que hicimos la otra clase online, que fue el lunes. Y hay un ejercicio, hay dos ejercicios acá. Uno lo hicimos entero, que era el más largo, y el otro quedó sin hacer. Y de aquí vamos a tomar, ¿cierto? Y el ejercicio que vamos a hacer hoy día. Entonces también esa guía de ejercicio que está ahí, la idea es que ustedes hagan ese ejercicio y antes de la prueba, obviamente, no la noche antes de la prueba, si tienen dudas sobre alguno de ellos, me pueden preguntar, ¿cierto? Si lo podemos hacer en clase, nos queda la próxima semana todavía de clase, antes de la prueba, ya muy poco para que termine el semestre. Entonces la idea es que ustedes se enfrenten a esos ejercicios de la guía para que, ¿cierto? Cuando lo hagamos en clase, eh, ustedes puedan ver si fueron buenas sus estrategias de resolución o hay algunas mejores. Y digo las estrategias de resolución porque todos los ejercicios ustedes los pueden resolver, ya tienen toda la materia que se necesita, pero el tema es el tiempo, ¿cierto? Que ustedes tengan un método que funcione bien para el tiempo. Y se está moviendo más gente. Entonces, vamos ahora a la pizarra. Se pone la pizarra. Ya, ahí, a ver, abriendo la pizarra. ¿Ven la pizarra, cierto? Si no la ven, me avisan. Está viendo entonces la pizarra. Entonces, bueno, este es uno de el ejercicio que estaba en ese documento, que el que no alcanzamos a hacer la semana pasada, porque el ejercicio que hicimos la semana pasada, o sea, perdón, el lunes, era bastante largo, pero muy bueno, ¿cierto? Los invito a revisar ese ejercicio nuevamente. Está en el video en el aula, porque ahí tiene los aspectos que son muy interesantes de cristalización y el filtro. Que eso tiene que estar muy claro para ustedes y se lo voy a decir directamente porque eso seguramente va a ser con alta probabilidad, va a ser preguntado en la cuarta prueba. Así que filtro y cristalizador, revisen ese ejercicio que quedó grabado porque eso lo tienen que manejar muy bien el concepto, sobre todo. Bien, y aquí tenemos un ejercicio que tiene una reacción, ¿ya? Y tiene por ahí un reciclo, ¿ya? Aquí en pantalla, también lo pueden descargar del aula. Una reducción para producir óxido de etileno. em, aquí, ¿cierto? Cuando copié el texto no se copió la reacción, pero son dos reacciones simultáneas. Aquí la voy a anotar. La reacción del etileno, ¿cierto? El etileno es C2H4. La oxidación, ¿cierto? Es con oxígeno. Vamos a poner al tiro el coeficiente estequiométrico que corresponde, porque ustedes ya bien saben eh, equilibrar ecuaciones, eso ya, usted ya no es problema para ustedes, aunque debo decir que algunos, no me lo esperaba, pero algunos se equivocó, ¿no? En la prueba, la tercera prueba. eh, entonces hay que reforzar, ¿cierto? Eso. Esta es la reacción que pasa en ese reactor y lo que se quiere, ¿cierto? El proceso entero es para producir esto, el óxido de etileno.
Bien, pero lamentablemente dice que hay una reacción competitiva indeseable, ¿ya? Indeseable, muy importante, que es la combustión del etileno, ¿ya? En vez de hacer esta oxidación parcial, se combustiona. Y la segunda reacción, la indeseada, la vamos a poner por acá, ya bueno, no alcanzo, son los ¿Cómo mismos lo hizo la reactivos, ayudante, weón? son los mismos reactivos, pero con otra estequiometría y da una combustión, o sea, dióxido de carbono más agua. ¿Ya? Entonces, tenemos reacciones que son al mismo tiempo en el reactor. Entonces, la pregunta es, luego, la alimentación, dice, la alimentación del reactor tiene 75 molar de... Ya, vamos a poder empezar a dibujar ya. Hay un reactor entonces. El reactor, este cuadradito, y eso recibe una corriente. Dice, la alimentación del reactor contiene etileno y oxígeno, donde este es el 75% molar. Por lo tanto, el otro sacamos por conclusión que es 25%. Ya, y el rendimiento perdón, la conversión del etileno es 20%. No, 20% de conversión. Por lo tanto, inmediatamente eso me dice que nuestro protagonista, nuestro reactivo limitante, es el etileno, ¿cierto? Si me dan la conversión en función de él, quiere decir que el etileno es el reactante, el reactivo limitante. Bien, a ver, la conversión fraccionaria de etileno es 20%. Eso, conversión fraccionaria, es cuánto se convierte solamente. Y el rendimiento de oxietileno en base al etileno consumido es del 80%. Ya, aquí, ¿cómo usamos ese dato? Eh, esto es un dato raro, dice, y el rendimiento del óxido etileno, o sea, lo que se produce en esta reacción de acá, en base al etileno consumido, es el 80%. No sé por qué se fue la pizarra. Mm, mm. Ahí está. ¿Cómo interpretamos ese dato? Que eso era lo raro de este ejercicio. Lo que me están diciendo es que el óxido etileno, en base al etileno consumido, o sea, de todo el etileno que se consume, esa palabra es muy importante, del etileno que se consume, que no es todo el etileno que entra, es solo el 20% que se consume, ¿cierto? Porque el 20% es la conversión. Dice que el 80% se utiliza para hacer óxido de etileno. Entonces, esta es una forma diferente de decirle e indicarle el concepto que nosotros revisamos en clase, que es de selectividad. La selectividad es un concepto de una reacción que se da cuando tenemos dos reacciones paralelas. Una es la que se quiere y la otra es la que no se quiere, como en este caso. ¿Cierto? Esta es la conversión en la que se quiere y esta es la que no se quiere. Entonces, me dicen que con este texto, cierto rendimiento de óxido de etileno, o sea, la reacción 1, en base al etileno consumido, es el 80%. Me están diciendo que la selectividad es del 80%. ¿Ya? Que el 80% del reactivo limitante que reacciona por la ecuación 1, ¿cierto? Esta, ¿cierto? El 80% reacciona aquí y el 20% restante reacciona en la otra reacción. Bien, pero para fines del diagrama, esto solo me dice que va a salir el producto acá, H4O,
van a salir los productos de la otra reacción, que es CO2 y agua. También como el 20% conversión nomás, también va a salir CO2H4. Y de oxígeno, nosotros no sabemos si sale o entra oxígeno, pero como la conversión es tan baja, es probable que también salga oxígeno. Después dice, se emplea una unidad de separación. Ya, una unidad de separación la vamos a poner acá. ¿Qué hace esa unidad de separación? Eh, separar los productos, para separar los productos, ¿ya? Donde dice se recircula el C2H4 y el oxígeno, se recircula aquí, ¿cierto? El etileno y el oxígeno, claro, porque son reactivos, ¿no? Y como la conversión es tan baja, la idea es recircularlo. Ah, nuevamente pasó esto. Ya. Se recircula y el producto, que es el óxido de etileno, sale por otro lado. Por acá sale el óxido de etileno. Y también eh, el CO y el agua, CO2 falta ahí, y el agua se descarta. Ya, entonces por aquí se va el CO2 y el agua. Y ese es nuestro proceso. Aquí lo complicado es que al hacer este reciclo, se genera este mezclador aquí, ya, y ese mezclador hace que lo que entra al reactor ya no es 75% y 25% Pero bueno, lo que entraba. Así que eso complica todo el sistema. Luego, ¿cuáles son las preguntas? Calcular el flujo moral de oxígeno y etileno en la alimentación FEC. Entonces, si nosotros pusiéramos números a corriente, vamos a ponerle vamos a ponerle F1, F2, F3, F4, F5, F6, 3, 4, 5, 6. Sí, si nosotros em, ponemos un número, la primera pregunta sería calcular F1, ¿cierto? De la alimentación fresca necesario para producir 1500 kilos de esto, kilogramos por hora, del producto. Y dice también calcular la conversión global. ¿Qué significa conversión global? Y el rendimiento global basado en la alimentación de etileno. Primero, la segunda pregunta, ¿qué significa la conversión global? La conversión global se refiere a que nosotros calculamos una conversión como lo que entra, o sea, respecto a lo que se eh, reacciona en un reactor. Pero conversión global implica todo el proceso. Cuando hablamos de conversión, seguimos hablando del reactivo limitante, en este caso el etileno, ¿cierto? Que lo pusimos ahí, que es el limitante. Entonces, conversión global se trata de cuánto del etileno que entra se convierte. ¿Ya? Esa es la conversión, pero en todo el proceso, ¿ya? Que está el reactor y todas las otras cosas que hayan, entre la entrada y la salida, o sea, entre F1 y F4 y F5, que son las dos salidas, cuánto entra y cuánto sale del etileno. Entonces, en este ejercicio en particular, uno sin hacer ningún cálculo, solo teniendo el dibujo, puede contestar esa pregunta. ¿Ya? Entonces, ustedes mirando el ejercicio, la conversión global del etileno de este proceso. O sea, el micrófono del chat, y conversión global.
El etileno es alguien que se atreva, 50, 80, 20, 1000. ¿Cuánto es la conversión de este 100%? ¿Ya? Efectivamente, la conversión es 100%. ¿Por qué? Porque cuando vemos el tema global, lo que importa, ¿cierto?, es F1 en este caso, F5 y F4. Entonces, el etileno que hay acá no sale ni en F5 ni en F4. ¿Cierto? No hay etileno en F5, no hay etileno en F4. Por lo tanto, respecto al etileno, el proceso tiene una conversión del 100%, a pesar de que el reactor tiene una conversión del 20%. Si el reactor tuviera una conversión del 90%, en este mismo proceso, da lo mismo. La conversión global igual sería 100%. Si la conversión del reactor fuera un 1% o un 0,01%, en este proceso también la conversión total sería 100%. ¿Por qué? Porque Profe, el reciclo es el que me hace eso. Sí, adelante. es el porcentaje de conversión global con respecto al etileno. Así es, respecto al etileno, que es el reactivo limitante. Por lo tanto, aquí se ve claramente, nuevamente lo hemos visto otras veces, la importancia del reciclo. O sea, un proceso, imagínense que tiene un reactor con un 20% de conversión, que puede ser no muy lejano a la realidad. O sea, en la vida real los reactores tienen conversiones bajas, ¿cierto? Porque si no tendrían que ser enormes los reactores. ¿Y quién soluciona, cómo se soluciona eso dentro del proceso? Es que nunca en una empresa ustedes van a encontrar un reactor que entra, sale y listo. Siempre va a haber un reciclo porque eso hace posible llevar, aumentar la conversión global e incluso, como en este caso, llevarla al 100% de conversión. ¿Ya? Entonces, respondimos ya a la segunda pregunta, ¿cierto? Solamente con el análisis del diagrama. Pero vamos ahora a calcular la primera. ¿Ya? La primera, ¿cómo podríamos enfrentar esa pregunta? Y, claro, sabemos que hay 1500 kilogramos hora, tenemos la estequiometría, pero tenemos dos estequiometrías. Voy a escribirlas de nuevo aquí, la estequiometría. Em, a ver, era C2H4 más un medio de oxígeno, da el óxido de etileno, que en cambio el otro reacciona con oxígeno y da 2 CO2 más 2 agua. Bien, entonces esta es la reacción 1, la vamos a llamar, y esta es la reacción 2. ¿Qué método vamos a usar? ¿Cierto? De todos los métodos que vimos, vamos a aplicar aquí el método de la extensión. Vamos a decir que acá hay una extensión 1 y una extensión 2 de esa reacción. Este método de la extensión es particularmente útil en sistemas cuando hay reacciones en paralelo. Vamos a escribir los moles de salida, le vamos a poner una S, de etileno del reactor, van a ser igual a los moles de entrada, de entrada, de etileno, y utilizando el método de la extensión, como el etileno es un reactivo, va a ser negativo, 1, ¿cierto? Porque hay un 1 acá, menos el E2. Bien. Vamos a escribir los moles de salida de oxígeno, van a ser los moles de entrada, esto es el balance reactor de oxígeno, menos un medio de E1, ¿cierto? El menos es porque es un reactivo también el oxígeno, y porque hay un medio, y menos 3 E2.
Además, nosotros, ¿qué cosas sabemos? Sabemos que el dato de la selectividad. ¿Cómo usamos selectividad con este método? Selectividad, como les decía, significa que del etileno que reacciona, que es todo esto de acá, el 80% reacciona acá y el 20% reacciona ahí. Entonces, como la extensión en realidad son los números de moles del reactivo limitante que reaccionan, nosotros podemos escribir que E1 dividido por E2 es igual a 80 dividido por 20. O sea, podríamos decir que E2 es igual a un cuarto de E1. Porque pasamos eso para allá, queda 20 dividido en 80, que es un cuarto. Entonces tenemos una relación entre ellas. Entonces tenemos moles de salida, estos no los tenemos, ¿cierto? Moles de entrada tampoco, ¿ya? Eh, tenemos una ecuación con mucha incógnita. Pero lo que sí sabemos es que los moles de salida del del óxido de etileno, perdón, es igual a lo que entra, que es nada. ¿Por qué nada? Porque todo el óxido de etileno que se produce acá sale acá, ya, porque no se recicla. Por lo tanto, siempre al entrar al reactor, independiente de lo que tengamos, no hay óxido de etileno. Por lo tanto, es cero y más lo que se genera acá, solo la primera es 1. Y sabemos que estos son 1500 kilogramos dividido por el peso molecular, en este caso del óxido de etileno, que sería, veamos, sería 12 por 2 más 4 hidrógenos más 16. Ese número, veamos, 1500 dividido. Sí, vamos a hacer ese número. 1500 dividido por 2 por 12 más 4 más 16. 34. Entonces, la extensión 1 es 34 y la extensión 2 es igual a 34 dividido en 4, 8,5. Abajo, 8,5. Ya, entonces, ¿qué sacamos con eso? Bueno, em, podemos, tenemos esto, ¿cierto? Tenemos esto, este y este. Tenemos una relación entonces que hay entre los moles de entrada y los moles de salida. Pero no, lo que queremos, ¿cierto? Son los moles de entrada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a em, llevarnos, ¿cierto? Vamos a hacer un balance aquí al mezclador. Que, porque yo lo que no sé, ¿cierto? Es cuánto hay acá. Entonces, voy a hacer al mezclador. Yo sé que lo que entra al mezclador, por ejemplo, de etileno, son 75% de una corriente que no sé, ¿cierto? De etileno, y recibe también eh, estos moles de etileno que están acá, que son los moles de salida de etileno del reactor, que esto que está acá, los moles de salida, pasan por acá y se devuelven todos. ¿Ya? Entonces en el mezclador me está llegando F1 por 75% de etileno, más todo lo etileno de la salida. Y eso es igual al etileno en la entrada. Entonces voy a escribir esa ecuación al mezclador. Mezclador. El balance para el etileno. Como le decía, entra, ¿qué cosa? F1, que no lo sabemos cuánto es, y es lo que queremos saber, por 0,75, que eso estaba por dato, y también se junta con el reciclo, y como dijimos, el reciclo es justo lo que sale de óxido de etileno. O sea, no.
moles de etileno que entran, C2H4, menos E1, que ya sabemos cuánto es, menos E2. ¿Qué cosa es lo que entra como alimentación fresca? Lo que es. F1 por 0,75 más todo lo que viene en el reciclo, ya que es lo mismo que salió del reactor, es igual a los moles que entran al reactor. Por lo tanto, aquí nos queda en evidencia que este con este se cancela. Por lo tanto, yo puedo decir que F1 por 0,75 es igual a E1 más E2. Entonces, finalmente, yo digo F1 es igual a 34 más 8,5 dividido en 0,75 y F1, no hacer el cálculo, 34 más 8,5 dividido por 0,75, 57. 57, ¿qué cosa? Estamos trabajando en molar, ¿cierto? Y eso eran kilogramos antes, 1500 kilogramos, ¿cierto? Nosotros pasamos esos 1500 a, aquí en esta parte, a moles, que eran 34 kilomoles. Por lo tanto, todos los resultados me están dando en kilomol por hora. ¿Hemos resuelto? Todavía no, ¿cierto? Porque la pregunta dice calcular el flujo molar, que bueno, molar, ¿cierto? De oxígeno y etileno. Bueno, pero ya sabemos F1, entonces el flujo molar, pregunta sería de etileno, sería igual a los 57 por los 0,75, mientras que en el caso del oxígeno son los mismos 57 por 0,25. Entonces, 57 por 0,75 dan 42,75 y el resto de la diferencia, 14,25 kilogramos mol dividido por hora, ambos. Entonces, ahí está la respuesta de la primera pregunta. Fíjense que aquí usamos el método de la extensión, muy recomendado cuando son este tipo de cosas, de reacciones paralelas. Escribimos el método de la extensión, recordando, ¿cierto? Consta solamente de decir los moles de salida igual a los moles de entrada y usar las extensiones por los coeficientes estequiométricos. O sea, estas dos ecuaciones que escribimos acá. Una para el etileno y la otra para el oxígeno. Y además escribimos una para el óxido de etileno, y como el óxido de etileno no entraba nada, y sabemos cuánto sale, determinamos los kilomol del óxido de etileno, que es igual a E1, y por lo tanto, teniendo los E, ¿cierto? Y haciendo la relación de la selectividad que nos daban, que el 80% reaccionaba en la primera reacción, pudimos establecer un sistema de ecuación sencillo, ¿cierto? Que no nos resolvía el problema, pero sí me dejaba expresado los moles de salida del reactor que yo usé en el balance del mezclador. Lo que entra al mezclador es la alimentación fresca, más lo que viene en el reciclo, que es lo mismo que sale del reactor, y eso es lo mismo que entra al reactor, ¿cierto? Y ahí queda solo la incógnita de Fermi. Y ahí me preguntan, ¿es necesario usar este método? Absolutamente no. Ya, ustedes pueden usar el método que quieran, ¿cierto? Puede haber sido hecho esto, por ejemplo, perfectamente por balance atómico. ¿Ya? Si hacemos esto con balance atómico, perfectamente, ni un problema. Sacamos el mismo resultado. ¿Ya? Fíjense que aquí una de las características de este método es que no se usa la conversión. ¿Ya? Y no se necesita saber cuál es el reactivo limitante, que eso lo mencionamos en clase.
Si ustedes hubieran usado el otro método, el de poner la tabla, entra, sale, ahí tendrían que haber usado la conversión del 20%. En este caso, no importó mucho. Fíjense, y en todo el ejercicio no hemos usado la conversión. Vamos a resolver la tercera pregunta que dice calcular la conversión global. Ya lo hicimos, nos dimos cuenta que era 100%. El rendimiento global. Ya. Rendimiento global no lo definen, pero vamos a definirlo nosotros cómo generalmente se entiende el rendimiento. Rendimiento es cuánto producto, generalmente es cuánto producto hay, se genera en base a materia prima. ¿Ya? Ese es el común de definir el rendimiento. ¿Ya? Entonces, en este caso, el rendimiento, ¿cierto? Si es porcentual, porcentaje de rendimiento, no porcentual, no dice porcentaje de rendimiento. Eh, Va a ser cuánto producto nosotros obtuvimos, que lo vamos a hacer en kilogramos, ¿ya? Son nuestros 1500 kilogramos que producimos nosotros, y como materia prima, la materia prima que nos interesa, porque es el reactivo limitante y lo que es más caro, ¿cierto?, es el etileno. Entonces, vamos a decir que el etileno que entra, pero ¿cuál etileno que entra? No el etileno que entra al reactor, sino que el etileno que entra al sistema. Y el etileno que entra al sistema es el que entra en la alimentación fresca, o sea, el etileno que está asociado a F1, que está aquí, ¿ya? Que son 42,75 kilomol, pero aquí hay masa, acá hay mole. Entonces, aquí lo multiplico por el peso molecular del etileno, que es 12 por 2, más los 4 hidrógenos. ¿Ya? Y esto, veamos cuánto da el rendimiento. 1500 dividido por 22,75 por 2 más 4, da 1,25. Ya, entonces, ¿cómo se expresa eso? 1,25 kilogramos de producto por kilogramo de etileno. ¿Ya? Y ese es el rendimiento de nuestro proceso. O sea, esto es lo que le importa al que vende, ¿cierto? Al jefe de venta. ¿Cuánto yo puedo producir por kilogramo de etileno que compro? Yo compro 1 kilo de kilogramo de etileno y le puedo decir a mi cliente que le voy a poner en su planta 1,25 kilogramos de óxido de etileno. Ese es el rendimiento de la planta. Bien. Y ahí terminan los ejercicios. Como bien preguntaban aquí, no es necesario usar este método. Eh, yo personalmente lo encuentro más sencillo cuando son ecuaciones paralelas, porque si lo hacemos por el método de la tabla es muy grande, ¿cierto? Porque considera mucha incógnita. Y por balance elemental también es así de rápido. ¿Ya? Entonces, esos son dos datos. Y aquí, ¿cierto? No solo el reactor tenemos, porque si hubiera sido solo el reactor no resolvemos nada, porque con estas ecuaciones no logramos resolver nada. Tuvimos que echarle mano al mezclador. Y la lógica y el pensamiento que hicimos es, ya, como las cosas que hay aquí afuera, ¿cierto? El etileno y el oxígeno, ¿cierto? Pasan por el separador, no les pasa nada y se devuelven enteros. Yo consideré este resultado de acá, lo que sale en el balance al mezclador. Otra estrategia podría haber sido, teniendo los moles que hay acá, sacar la conclusión de que los moles que hay de etileno son los mismos moles de etileno que hay en F3. ¿Ya? Si sé los moles de etileno en F3 y sé la conversión, sé los moles que hay de etileno en F2, ¿cierto? Porque por estequiometría sé cuántos reaccionaron de etileno en el reactor. Y esos que reaccionaron los divido por el 0,2, que es el 20%, y sé cuánto entraron. Esa es otra forma de haber resuelto este ejercicio. Y sabiendo cuánto etileno hay acá en F2 y sabiendo cuánto etileno hay en F1, o dejando la incógnita, podría ser una ecuación, ¿cierto?, con
el etileno que sobra acá, que también lo sé, ¿cierto? Porque sé lo que entra, sé lo que reaccionó, por lo tanto sé lo que sale, podría haber hecho un balance al mezclador con esos datos. Entonces, hubiera sido otra forma. A ver, 75 de etileno de que entra el reactor. No, el 75 de etileno es antes del reactor. Es lo que entra al mezclador. ¿Ya? Porque el ejercicio dice la alimentación. Ah, no, aquí, la alimentación al reactor, bueno. Pero aquí, si nosotros asumimos esto como alimentación aquí, tendríamos que haber supuesto que el reciclo hubiera sido directo al reactor. Sí, esa es otra forma de verlo. A ver, dice, también, ¿dónde dice la conversión? Se recircula nuevamente al reactor. Sí, efectivamente aquí nosotros podríamos haberlo interpretado diferente. Hubiera sido mucho más fácil si el desarrollo, si nosotros hubiéramos interpretado que pasa lo siguiente. Pasa al reactor, separador, el óxido de etileno, el CO2 con el agua por aquí, y esto directamente ahí. Eso hubiera sido más fácil el desarrollo, porque ahí sí tengo, ¿cierto? El 0,75 y 0,25 fracción de F1 de etileno y oxígeno. Y como se quieto, ahí hubiera sido súper fácil, porque con estos 1500, ¿cierto? Yo sé cuánto hay etileno acá, porque sé que todo se va por aquí, ¿cierto? Al saber el etileno aquí, yo sé cuánto etileno reaccionó, ¿cierto? Porque el que produjo esto por estequiometría sé cuánto hay, por lo tanto sé cuánto entró, que sería la suma de esto, más la suma de este reciclo. Ah, no, es exactamente lo mismo, la misma lógica. ¿Ya? No cambia mucho el desarrollo. Dan los mismos resultados. Porque igual hay que hacer la misma ecuación acá, como si este reactor funcionara como reactor y mezclador a la vez. ¿Ya? Que mezclara esto más esto y eso reaccionara, ¿cierto? Para producir lo que este etileno que se produce acá. Así que para fines de cálculo, ¿cierto? El diagrama es diferente, pero para fines de cálculo es la misma ecuación que se hace en el mezclador. Solo que sería un reactor mezclador, que es un poquito más raro. Sí. Aquí, respecto al limitante, bueno, el limitante era muy fácil darse cuenta que no era el limitante por el enunciado, porque dice la conversión fraccionaria de etileno en el reactor es 20%. Por esa frase yo sé inmediatamente que el etileno es el reactivo limitante, porque me dicen la conversión respecto a él. ¿Ya? Ese fue el motivo porque yo asumí que era el limitante. Lo podemos comprobar de todas formas, como ya sabemos cuánto hay de cada uno de ellos, ¿cierto? A la entrada, bueno, habría que esta es la entrada en F1, habría que sumarle lo que viene en el reciclo, ¿cierto? Que sabemos cuánto hay, o sea, o podríamos saberlo porque con esta ecuación de aquí, que finalmente no lo usamos, esta ecuación de acá, yo podría saber cuántos moles salen de oxígeno, ¿cierto? Porque ya tengo las extensiones y tengo el oxígeno que entra eh, y el que sale, ¿cierto? Lo podría calcular también, porque el que entra menos el que reacciona. Pero aquí, ¿cierto? Al decirte que la conversión del etileno es tanto, me dicen el etileno es el limitante. ¿Sí? Y lo que preguntaba Nicolás, ¿cierto? Que el 75% de etileno hay acá a la entrada, alimentación fresca, pero para fines de cálculo da lo mismo si asumimos que entra directo al reactor y reciclo también directo al reactor, que asumir, como lo hicimos aquí, que es más lógico desde el punto de vista del proceso, que hay un mezclador antes, asumir que hay un mezclador antes del reactor. Porque la ecuación aquí del mezclador
que esta ecuación de acá, es la misma que tendríamos que escribir en este sistema de acá. Porque es este más este etileno que reaccionan para dar el etileno de salida. Y no sé si hay otra consulta sobre este ejercicio. Bueno, ya tienen los resultados, ¿cierto? La idea es que, ideal sería, como este está el enunciado en el aula, que ustedes tomen el enunciado y traten de resolverlo por otro método. ¿Ya? Por el método, por ejemplo, de análisis elemental o por la tabla entra-sale usando la conversión, porque tiene que dar lo mismo, ¿cierto? Tiene que dar este rendimiento y tiene que dar estos flujos molares de la alimentación fresca. Y la conversión global del etileno, por cualquier método se ve que no está saliendo etileno, por lo tanto se convierte todo. Ahora voy a mostrar, ¿cierto? Mi pantalla para que nos veamos nuevamente el aula, ¿cierto? Aquí vamos a, como nos queda tiempo, aquí en la guía de ejercicios unidad 4, hay un ejercicio que podríamos explicar acá, ¿cierto? Que este es el ejercicio 5. ¿Ya? Ustedes lo tienen en el aula, esto no me deja cortar y pegarlo y llevarlo para el otro lado, así que vamos a replicar este dibujo, pero el enunciado lo tienen ustedes ahí en el aula, ¿ya? En el ejercicio 5. Este ejercicio es bastante interesante. Recordarán, lo hicimos, ¿cierto? Cuando partimos el curso, un reactor con un condensador que se produce amoníaco, ¿ya? De la reacción entre nitrógeno e hidrógeno, el famoso proceso Haber-Bosch, que fue, como anécdota, ¿cierto? El proceso químico que arruinó la industria del salitre en Chile, porque se producía amoníaco y después con ácido nítrico, nitrato de amonio, que era mucho mejor, es mucho mejor fertilizante nitrogenado que el nitrato de sodio, que era el salitre chileno. eh, pero, ¿cierto? Desde ahí empezamos a ser un país minero, desde la industria del salitre. Entonces, y aquí nosotros al inicio del curso vimos la necesidad de que hubiera una purga, ¿cierto? Y cuando explicamos el concepto de la purga, ¿por qué? Porque el nitrógeno que entra e el hidrógeno que entra salen en forma de amoníaco, pero si no tuviéramos una purga, quien no sale es el inerte. Entonces, en un sistema estacionario como los que estamos viendo nosotros, es imposible que algo no salga. Todo lo que entra tiene que salir. Entonces, esa purga es necesaria para el sistema para eh, que el sistema tenga sentido. Vamos a volver a la pizarra y vamos a redibujar aquí en la pizarra esta cosa. Abajo. A ver, era un lápiz. Entonces, era un reactor donde está la reacción del amoníaco y era un condensador, muy parecido a lo que vimos. Y aquí estaba entrando una corriente que tenía hidrógeno, nitrógeno, el inerte. Se sabía que este era eh, hidrógeno 74,25, 24,75 y un 1% molar. Se sabía que como producto sale el gas amoníaco, gracias a que es condensable el amoníaco, y reciclaban todo lo que no condensaba, lo reciclaban al inicio. Pero tenían que poner una purga, dado que para que no se acumule el inerte. Entonces, un dato que me daban
es que esta corriente de acá tiene, bueno, obviamente tiene hidrógeno, nitrógeno, y tiene inerte también. Y me dan el porcentaje de inerte. Me dicen, hay 2,5%, 12,5% de inerte molar acá. Esos son los únicos datos que dan. Nosotros podemos escribir que la reacción es siguiente. Y la pregunta era em, calcular cuál era, eh, voy a poner la pregunta, composición, la conversión global del nitrógeno. ¿Ya? Ustedes no están viendo, yo estoy viendo la conversión global del nitrógeno. O sea, nitrógeno, ¿cuánto en el proceso se está usando del que está entrando? Y también decía que entraban 100 moles. Aunque no dijeran que entran 100 moles, como la pregunta es conversión, o sea, un porcentaje y no un número, nosotros para resolver el problema podríamos habernos dado una base de cálculo de 100 al inicio. ¿Ya? Pero en este caso, en el enunciado dice que son 100. Aquí hay una diferencia con el ejercicio anterior, que uno podría decir, oye, el nitrógeno no está saliendo, ¿cierto?, por el producto, por lo tanto, 100% conversión. Aquí no, porque tenemos em, esa corriente de purga que, si bien es para que salga el inerte, también sale hidrógeno y nitrógeno. Por lo tanto, aquí estamos perdiendo hidrógeno y nitrógeno en este proceso. Por lo tanto, la conversión no es 100%. Entonces, también para calcular la conversión del nitrógeno, tenemos que saber cuánto es esta corriente y cuánto nitrógeno hay en esa corriente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí tantos datos no hay, ¿cierto? Pero tenemos que ver, ¿cierto? Ya como ustedes ya están entrenados a esto del análisis de grado de libertad, podríamos saber que en un balance global, ¿cierto? Un balance global sería, por acá, el global, vamos a ponerle números para que, vamos a ponerle F1, F2, F3, F4, F5, F6. Acá hay un divisor, acá hay un mezclador, este F7. Entonces, en el global, nosotros tenemos que entra F1 solamente y que sale F6 y F4. Ese es el global. Entonces, si nosotros analizamos, y aquí tenemos que entre hidrógeno, nitrógeno, inerte, aquí sale amoníaco solamente. Perdón, me equivoqué. Aquí no sale amoníaco. Aquí sale hidrógeno, nitrógeno, lo mismo. Y aquí solamente sale amoníaco. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que el hidrógeno y el nitrógeno salen atómicamente por aquí y por acá, porque aquí salen en forma de amonio. Pero el inerte sale solamente por un lado, ¿ya? Porque por el producto no sale. Entonces, podemos decir que el inerte que entra en F1 es igual, tiene que ser igual, ¿ya? Lo que entra y lo que sale tiene que ser igual. Lo que no implica que no se esté dando vuelta el inerte por el residuo. O sea, pueden haber toneladas, ¿cierto? Millones de toneladas de inerte dando vuelta. Lo que importa es que lo que entra es igual a lo que sale. Por lo tanto, de eso yo podría decir, ¿sabes qué? Que F1, que son 100, ¿cierto? Por el 1% es igual a F6 por el dado que tengo el inerte a la salida, me dan ese dato, y este es solamente un divisor. Yo sé que esta concentración, 12,5 de inerte, es la misma acá y es la misma acá. Entonces, es igual a 12,5%. Por lo tanto, F6 no va a ser otra cosa, F1 es 100, ¿cierto? 100, 100, 1, no va a ser otra cosa que 100 dividido en 12,5
que es 8. 8 moles. Entonces, esto, ¿cierto? Lo hice de un análisis mirando el ejercicio, viendo la densidad de datos. O sea, del inerte tenemos 2 concentraciones, solo del inerte tenemos, entonces el ejercicio ya nos decía usa ese dato. Y lo usamos y determinamos una cosa importante que es cuánto vale en moles F6. Ahora ustedes dirán, oye, pero este es balance de masa, no de moles. Este es un sistema con reactor. No se podría decir que los moles se mantienen. Pero en este caso sí, porque el inerte, como no reacciona, sus moles o su masa se mantiene. No le pasa absolutamente nada. Y hacerlo por masa hubiera sido imposible porque no sabemos qué inerte es, no tenemos su peso molecular. Por lo tanto, teníamos que hacerlo por moles. Y el F6, ¿cierto? Lo tenemos en moles. Bien, ahora uno podría decir, puedo hacer lo mismo para el nitrógeno, ¿cierto? Que yo lo que quiero saber es el nitrógeno, porque la pregunta es cuánto es la conversión del nitrógeno. Hacer lo mismo que hice con el inerte, hacer un balance de lo que entra igual a lo que sale, pero ahí sí que no funciona hacer los moles porque el nitrógeno sí se convierte. Los moles de nitrógeno no se mantienen en, en este esquema de proceso. ¿Por qué? Porque pasa por un reactor. Entonces tengo que trabajar en masa. Pero no tengo datos de masa. Tengo datos de moles nomás. Por lo tanto, sería complicarme la vida empezar a trabajar en masa. Entonces lo que voy a hacer, voy a elegir un método. Podría ser también igual como hicimos el ejercicio anterior, que seleccioné el método de la extensión. Aquí también lo podría hacer por método de extensión. Y aquí la conversión la dan, creo que... Sí, dice que la conversión por paso es del 25%. Eso no lo noté acá. Este tiene un 25% para el nitrógeno, ¿cierto? O sea, también nos dicen que el nitrógeno es limitante. Entonces, podría usar cualquier método. Extensiones, la tablita o balance elemental. Para variar un poco, voy a usar el balance elemental. El balance elemental consta, ¿cierto? Un balance elemental global. Es decir, voy a usar mis elementos, ¿cierto? Hidrógeno y nitrógeno, y voy a hacer un balance de los átomos o de los elementos. Del inerte no, porque me va a salir un balance elemental súper fome del inerte, ¿cierto? Que no me va a llevar a nada. Entonces, el hidrógeno, ¿cómo se hace? De nuevo, focalizado en el global. F1. F1 son 100. ¿Cuánto hay de hidrógeno? Hay 74, 25, ¿cierto? Y, me faltó algo aquí. Esos son los moles que hay de hidrógeno. ¿Y cuántos átomos hay por mol? 2. Ya, hay dos, ¿cierto? Por este H2 de acá, hay 2 átomos de hidrógeno en el mol de hidrógeno. Esos, ¿cierto? Es lo que hay hidrógeno en F1. ¿Cuánto hay hidrógeno en F4? En F4 ya sabemos que F4, sí, no sabemos nada de F4. F4, que no sabemos cuántos moles son, tienen 100% de amoníaco, por lo tanto por 1. ¿Y cuánto hidrógeno hay en F4? En el mol de amoníaco hay 3, ¿cierto? 3 de átomos por mol de amoníaco. Listo. ¿Dónde más se va el hidrógeno? En F6. F6 ya sabemos que 8. ¿Sabemos cuánto hidrógeno hay? No sabemos. Le voy a poner X de hidrógeno en F6. ¿Y cuántos átomos hay en el hidrógeno? 2. Ya. Tenemos una ecuación que tiene 2 incógnitas, F4 y ese X de hidrógeno en F6. Vamos a escribir ahora para el nitrógeno. Nitrógeno hay también 100 por 0,2475. También hay 2 acá por el 2 del nitrógeno. Se va en F4, se va como amoníaco, 100% amoníaco, por eso no hay una fracción. Y en este caso hay un elemento nitrógeno por mol de amoníaco, 4 por 1, más lo que se va por F6, que es 8,
¿cierto? Que F6 sabemos cuánto es. ¿Sabemos cuánto hay de nitrógeno? Tampoco. Por lo tanto, X de nitrógeno en F6 por nuevamente 2 porque este 2 de ahí. Tenemos los balances que podemos hacer al global. Tenemos dos ecuaciones y tenemos una incógnita que es F4 y cuánto hay de hidrógeno en F6 y cuánto hay de nitrógeno en F6. O sea, tres incógnitas. Estamos mal. Entonces tenemos que ver si tenemos otra ecuación para agregarle acá, ¿cierto? Ponerle 1, 2. Necesitamos una tercera ecuación. Pero nos damos cuenta que en F6, ¿cierto? Esto es lo que no sabemos, esto es lo que no sabemos, y esto sí lo sabemos, ¿cierto? Que el 12,5 que me dan de dato. Por lo tanto, puedo establecer lo siguiente. Voy a decir que en F6 hay 12,5 de inerte, hay por 100. Estamos hablando de la fracción de inerte, eso. Esta fracción de nitrógeno y esta fracción de hidrógeno. Y sabemos que, esto siempre va a ser así, que todas las fracciones de los componentes tienen necesariamente que sumar 1. Por lo tanto, aquí agrego otra ecuación con dos incógnitas que ya estaban antes. Y ahora solo me queda resolver este sistema. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a reemplazar, voy a sumar ecuaciones 1 y 2, considerando la ecuación 3. ¿Ya? Entonces, porque si yo sumo acá, me va a quedar, ¿cierto? Factorizo por 100. Sabemos que esto más esto, ¿cuánto suman? Suman 99, ¿cierto? Porque justo hay un 1% que es de inerte. Por lo tanto, la suma de esto es 0,99. ¿Ya? 100 por 0,99 es 99. Y 99 por 2 es 100, 198. Entonces, esta suma de acá da 198. Es igual a 4 veces F4, ¿cierto? Porque F4 por 3 más F4 por 1, más 8 por 2, factor de qué cosa? De la suma de estas dos cosas. Y considerando la ecuación 3, la suma de eso, que esto que está acá, es 1 menos 12,5 dividido por 100. Por lo tanto, de aquí puedo despejar F4, ¿ya? Que va a ser 198 menos 10. Esto de acá, entonces todo esto de acá es 14 y lo divido por 4. 198 menos 14 es 184 y dividido por 4, 46. Entonces, F4 es 46 moles. F4, ¿qué cosa era? F4 es el producto, cuánto produce. Pero eso no estoy buscando. A mí, ¿qué me interesa? A mí me interesa para saber la conversión de nitrógeno es cuánto nitrógeno hay acá en F6, ¿ya? Que es el que estoy perdiendo. Entonces, yo ya sé F6, me interesa saber cuánto esta fracción X de nitrógeno en F6. Entonces, voy a utilizar la ecuación 2, para despejar el X de nitrógeno en F6, que va a ser igual a 100 por 0,2475 por 2, que es lo que está acá, menos F4 por 1, 46, y lo voy a dividir por 8 dividido en 2, o sea, 8 por 2, perdón, y vamos a ver cuánto da eso. 100 por 0,2475 por 2, menos 46, arriba da 3,5. Bueno,
3,5 dividido por 16. 0,22. ¿Ya? Entonces, ahora puedo calcular finalmente el resultado, que es el grado de conversión global del nitrógeno. Va a ser igual a, vamos a hacerlo en porcentaje, lo que entró de nitrógeno. ¿Cuánto entró de nitrógeno? El 24,75%, ¿cierto? Que es 24,75. Y arriba lo que se reaccionó. Y lo que reaccionó es lo que entró, lo que entra menos lo que sale. Menos, ¿cierto? 0,22 por el F, lo que hay en F6. F6 dijimos que era 8. Entonces, 24,75 menos 8 por punto 22 dividido por 24,75 por 100 me da 93%. Entonces, la conversión del nitrógeno en este proceso es un 93%. ¿Por qué no es 100% como en el caso del ejercicio anterior? Porque tenemos esta corriente de purga, que se me está yendo nitrógeno por ahí, que no estoy utilizando, lo pierdo solamente. Pero igual la conversión gracias al reciclo es bastante alta. No gracias al reactor, porque el reactor tiene un 25% de conversión nomás. Pero como vimos, no importa mucho. Y que es lo que otro que preguntaban, la relación entre moles alimentados y la alimentación fresca. ¿Ya? O sea, me preguntan la relación entre F2. La pregunta B es F2 respecto a F1. ¿Ya? Entonces, ahora como no vamos a alcanzar a hacerlo, eso les queda de tarea a ustedes, pero les voy a dejar el resultado. ¿Ya? El resultado de F2 molar, ¿cierto? F2 dividido por F1 es aproximadamente 4,5. ¿Ya? Le puede dar, ¿cierto? 4,4, 4,6, pero más o menos 4,5 veces. Bien, ¿alguna consulta antes de terminar? Anuncio, ¿cierto? Voy a repetir lo que dije al inicio. La evaluación grupal que tenía programado en ayudantía no se hizo hoy día porque no se podía hacer presencial. Se va a hacer el próximo viernes. ¿Ya? El próximo viernes presencialmente. Esperemos que se pueda. Y las pruebas, ¿cierto? Que me han preguntado varios cuando entrego las pruebas. El lunes las voy a entregar ahí para que todas las puedan revisar. Ya está en el aula la pauta, ¿cierto? Que pueden ver la pauta y ya van a saber que les fue bien. En general, tan buenas las pruebas. Hay todavía algunos errores de unidades. Por favor, eso no. Saliendo de este curso no pueden tener más problemas de unidades, ¿cierto? Porque les va a perseguir toda la vida, no solo en la universidad, toda la vida. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio? Va a quedar grabado, ¿cierto? Y puesto en el aula. Bien, si no hay preguntas, voy a detener la grabación ahora.